Muchas gracias. Y ya para finalizar, vamos a recibir las palabras del diputado José Alfonso Suárez del Real acerca del cierre de este evento. Gracias. Esto ya anda muy movido. Sí, creo que sí, ya andan muy movidos estos micrófonos. Bien, en primer término, yo agradezco la confianza, agradezco la participación, la paciencia de todos y cada uno de ustedes. Y estos resolutivos los hacemos nuestros para hacer lo que nos corresponda en cada uno de esos resolutivos para llevarlo a el fin que buscamos. Yo quiero agradecer las aportaciones y las reflexiones que he escuchado con detenimiento y que he tomado nota de todas y cada una de ellas. No hay nada que se desperdicie de lo que he escuchado el día de hoy aquí. Yo refrendo y reitero que mi compromiso de escuchar viene de lejos, viene del ejemplo de Morelos. Yo estoy convencido que don José María Morelos y Pavón fue un gran confesor. Solamente un hombre que sabe escuchar, sabe reflexionar, o una mujer que sabe escuchar, sabe reflexionar, puede llegar a concebir documentos como lo hizo Sor Juana o como lo hizo Morelos en Sentimientos de la Nación. Para mí, el comercio es una actividad y un derecho en dos vías de ejercicio: el de ustedes, el oferente, pero también el comprador. Y este binomio tiene sendos derechos unidos por una necesidad común, la subsistencia. Ustedes surten y el comprador adquiere. Y de esa forma se genera un círculo virtuoso, que es el que lamentablemente se ha degenerado en algo que ha estado presente aquí y que creo yo que debemos nosotros de comprometernos a que en el nuevo pacto constituyente no pueda tener cabida alguno. La corrupción no puede ser el motor de intermediación entre ciudadanos. Eso es un crimen organizado. La corrupción no puede ser la herramienta o el instrumento del gobierno para generar condiciones de ingobernabilidad. No puede ser que sea a través de la corrupción que se traten de resolver las tensiones que existen entre vecinos residentes, vecinos no residentes. No puede ser que sea la corrupción la que garantice los derechos económicos de cualquier ciudadano. Miren, la corrupción se expresa a través de la informalidad. La informalidad, más que una válvula de escape a una presión social, es el instrumento que facilita la corrupción. Los excesos de requisitos y los pagos desmedidos no son más que una forma de garantizar esa informalidad y por ende la corrupción. El problema es de fondo. ¿Qué pacto social queremos? ¿Queremos un pacto social o queremos un manual de organización de la administración pública y un listado de derechos humanos como constitución? Yo estoy convencido de que no. Lo que yo estoy escuchando aquí en este podium, las intervenciones que he escuchado, me hablan de que lo que se requiere es recuperar la esencia del contrato social, la esencia de un contrato entre los socios, entre las partes de la sociedad. Y en este contrato, la presencia del comerciante es fundamental y no puede ni debe de ser marginal. Efectivamente, don Fernando tiene razón al exigir el reconocimiento del sector, porque se quedó
trunca la Constitución del 17. Se habló del obrero, se habló del campesino, pero no habló del comerciante. Y no, estamos hablando del comerciante, el grandote y el chiquito, pero aquí se ha acreditado con números puntualmente que el comercio, el que dicen que es el chiquito, es el que está sosteniendo la economía nacional, es el que está generando empleo y es el que está facilitando a el cliente productos de primera necesidad. A mí me parece muy atinada también la propuesta de don Fernando. Son 60 años de los mercados populares que se crearon a mediados del siglo pasado. Es justo que el locatario que puede acreditar que es por tercera generación el que ha venido ocupando ese local pueda ser el propietario. Me parece que eso es justicia social, porque esos mercados, don Fernando, usted y yo venimos de aquellas épocas, tenían esa finalidad. Se rompió esa finalidad en los 70, cuando comenzamos a vivir un proceso de devaluación tras devaluación, y eso llevó a que dijeran, no, nos quedamos con ello, no se los damos a los locatarios. Y, perdón, con también franqueza se los digo, es cierto que el reglamento del año 51 habla del comercio en vía pública, pero es cierto que del año 51 al 2016 las situaciones son distintas y que ahora hay derechos humanos. En aquel entonces eran simples garantías individuales, muy importantes en el 57, pero en el año 2016 son los derechos humanos y el derecho a la alimentación, que aquí se habló, y el derecho a la dignidad en un trabajo es un derecho, son derechos humanos que debemos nosotros de respetar. Por ende, concluyo diciendo y recuperando, tenemos que exigir que cada uno de los constituyentes y de las constituyentes, sean de dedazo o sean electos por nosotros, se comprometan a respetar un sentimiento de la nación que es fundamental para la construcción de cualquier pacto constituyente o contrato social. El sentimiento que reza que la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia, es decir, debe de generar justicia social, fomentar la constancia y el patriotismo, y eso quiere decir recuperar el valor de la educación cívica, de las leyes de urbanidad, del cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros como vecinos, de el respeto al uso compartido del espacio público, como se hacía en México Tenochtitlan, en México Tlatelolco, como se hacía con ese orden y concierto en que el espacio era de todos. Mejorar el jornal del pobre, decía don José María Morelos y Pavón, y en el pobre él incluía al campesino, al operario o el obrero de aquellos momentos en que ya se hablaba un poco de los obreros y los trabajadores, de los empleados, que no es lo mismo que un trabajador. ¿Para qué? ¿Para qué queremos mejorar el jornal del pobre? Decía don José María Morelos y Pavón, y daba en el clavo perfectamente, para alejarlo de la ignorancia, del hurto y la rapiña. Y si él viviera en este momento, diría, para alejarlo de la televisión y del crimen organizado, porque la televisión es la ignorancia de nuestros días y el hurto y la rapiña es el crimen organizado.
que cada constituyente jure ante el pueblo que la Constitución del Distrito Federal va a pasar por esta piedra de toque. Solo así tendremos la Constitución de avanzada que estamos pretendiendo que nos obsequien quienes nos van a representar. Es cuanto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buena tarde.